Seguimos con el repaso de la temporada y en el día de hoy vamos a poner notas a los 20 fichajes más caros de esta temporada en la liga. Aquí quiero contaros algo un poco personal y es que yo hace unos años entré en magisterio con mi sueño de ser profesor. La verdad que fue un fracaso total y bueno, pues aquí me encuentro poniendo notas en YouTube, por lo que solo por eso espero que ya estéis dejando un like, que os estéis suscribiendo al canal y como decía, vamos a poner notas a los 20 fichajes más caros de la liga en esta temporada 2023-2024. Y pequeño matiz, antes de empezar, ningún jugador que ya estuvo la temporada pasada cedido y que se haya ejercido una opción de compra va a entrar en este top 20, por lo tanto pues no vais a ver jugadores como Carles Pérez o Luis Suárez, por ejemplo. Así que con todo esto vamos a empezar con estos 20 jugadores y con estas 20 notas. Y empezamos en el número 20 con Raúl García de Haro, jugador del Club Atlético Osasuna que llegó por 6,5 millones al conjunto navarro procedente del Real Betis. La temporada pasada hizo una grandísima temporada en segunda división en el Mirandés y la verdad que las expectativas con el jugador eran bastante altas. Como decía, 6,5 millones desembolsó el Osasuna en él y la verdad que la temporada ha sido un poco decepcionante. Este tipo de alumnos que, bueno, empieza la temporada flojo, en el último momento pega un arreón y aprueba, y eso es lo que voy a hacer con Raúl. Le voy a poner un 5 porque ha marcado 6 goles, aunque hay que tener en cuenta que 3 de estos goles han sido en las últimas 3 jornadas. Y digo en las últimas 3 jornadas porque realmente estoy grabando esto previo a que se juegue la última jornada. Vosotros lo veréis ya cuando la temporada ya ha concluido con la jornada 38 disputada, pero como yo lo estoy grabando un poquito antes de que se juegue esa última jornada, pues bueno, los datos pueden cambiar un poquito. Y seguimos con el número 19, aquí vamos a encontrar al mediocentro del Almería, a Dion Lopi, que la verdad que para mí es de lo poco salvable esta temporada en Almería. Le he puesto un 6 porque creo que el desembolso en este jugador de 6,5 millones también fue bastante alto para el Almería. Ha sido titular durante la mayor parte de la temporada, 23 partidos como titular y como decía, para mí Dion Lopi ha sido de lo mejorcito y de lo único salvable en el Almería. Y seguimos en el puesto número 18 con otro delantero y en este caso con el delantero del Granada, Lucas Boyé. 7 millones le pagó el Granada al Elche por un jugador que a priori debería de ser el máximo goleador y un poco la referencia en ataque del Granada. Y bueno, sí que es verdad que ha sido bastante decepcionante. Le he puesto un 5 porque, bueno, ha marcado 6 goles y creo que no está mal, porque creo que también, aparte de los goles, pues es un jugador que aporta muchísimo en lo futbolístico porque es un delantero que sabe asociarse bien, pero aún así creo que el Granada tuvo grandes expectativas en él, desembolsado, como decía, 7 millones y creo que 6 goles se queda un poco cortito. Por eso le pongo un 5. Y vamos a volver a Almería en el puesto número 17 y aquí nos vamos a encontrar con Ibrahima Koné. Para muchos posiblemente sea un jugador desconocido porque solo ha jugado 2 partidos como titular esta temporada. Le costó a la Almería 7,5 millones y la verdad que 2 partidos como titular, toda la temporada lesionado y 0 goles, pues bueno, más de un 1 no le puedo poner. Sé que no es culpa suya el tema de las lesiones, pero creo que cuando un equipo como el Almería, que iba a pelear por el descenso, desembolsa por ti 7,5 millones, creo que lo hacen con unas expectativas que obviamente no se han cumplido. Por 7,5 millones también llegaba Kyle Larin a Mallorca, un poco para ser el acompañante de Vedat Muriqi. Yo creo que se esperaban bastante más goles de él, solo 3 goles en esta temporada, sobre todo teniendo en cuenta lo que hizo en Valladolid la temporada pasada en esa segunda vuelta que estuvo en el equipo pucelano. Sí que es verdad que en Mallorca, bueno, en cuanto a cantidad de goles, como decía, 3 goles, es un número bastante triste, pero yo le tengo que aprobar al canadiense. Le he puesto un 5, un poco por el mismo tema de Lucas Boyé. Ha jugado 20 partidos como titular, pero creo que aparte de los goles, es un jugador que aporta muchísimo trabajo y que aporta muchísimo a la ofensiva del Mallorca. Vamos ahora a una de las mayores decepciones de esta temporada. En el número 15 tenemos a Abde, jugador que por 7,5 millones llegaba al Real Betis procedente del Barça después de haber hecho una muy buena temporada en Osasuna, cedido la temporada pasada, y bueno, la verdad que yo no le puedo poner más de un 1 al marroquí. No ha sido titular en toda la temporada, solo 6 titularidades en 38 partidos de liga, 1 gol, 0 asistencias y sin duda una sensación de que se puso en él la esperanza de cubrir ese posible hueco en el extremo izquierdo y nada más allá de la realidad. Abde no ha conseguido tener un puesto de titular, cuando ha salido de suplente tampoco ha rendido y bueno, sobre todo en esta última jornada, cuando falló el penalti contra la Real Sociedad, pues bueno, fue un poco el resumen de la temporada de Abde. Y de un jugador que, como decía, no ha funcionado, vamos a pasar a uno que sí que ha funcionado. Y antes de hablar de este jugador, quiero dejar claro que todos los valores los he cogido de Transfer Market para que luego no vengan ahí a decirme, no, es que este jugador tal, es que este el otro. Bueno, he cogido todos los valores de Transfer Market y voy a hablar del siguiente jugador, que es Artem Dovik.
7,75 millones le ha costado al Girona al delantero ucraniano, que ha jugado 30 partidos de titular, 21 goles y 7 asistencias. Obviamente, la temporada es de 10. Y ya no solo por los goles que ha marcado, ya no solo por lo que ha aportado el equipo, sino porque era un jugador desconocido en el que a principio de temporada posiblemente tenía cero expectativas y creo que sin duda las ha superado. Y vamos a seguir con un jugador que a mí me ha decepcionado muchísimo, Jorge de Frutos. La verdad que es un jugador que yo no entendí cómo la temporada pasada se quedó en segunda, creo que era inviable para el Levante mantenerlo otra temporada más. Lo fichó el Rayo Vallecano por 8 millones, hizo un grandísimo desembolso y creo que de Frutos ha sido una grandísima decepción. Sí que es verdad que con Íñigo Pérez, bueno, ha sido titular más veces, ha entrado en esa banda derecha partiendo con Isi en la media punta, pero Jorge de Frutos aún así creo que ha dado un rendimiento bastante pobre. 13 partidos de titular, solo marcando 2 goles, creo que el Rayo esperaba bastante más. Y otro jugador que tengo clarísimo que se esperaba más en Palma de Mallorca es Sergi Darder, que también llegaba por 8 millones al Mallorca, que a mí me parecía uno de los mejores o uno de los fichajes más interesantes para esta temporada 2023-2024, pero bueno, la verdad que el mago de Arta me ha dejado un poquito frío. Sí que es verdad que 20 titularidades, 2 goles, 5 asistencias, creo que los datos no son malos, de hecho tiene un gol importante contra el Almería que prácticamente se lleva la salvación del Mallorca, pero aún así creo que en Mallorca se esperaba que fuera el jugador que les diera un sentido de calidad al Mallorca que creo que no ha conseguido dar hasta estas últimas jornadas. Y en la posición número 11 seguimos con un extremo del Real Betis y este sí que ha funcionado. Llegó en el mercado de invierno procedente del West Ham y obviamente estoy hablando de Pablito Fornals. Le he dado un 8 de nota porque creo que en menos tiempo no se puede hacer más. Llegó y fue titularísimo, 13 partidos de titular, y a eso hay que sumarle que le ha aportado al equipo 3 goles y 2 asistencias. Por lo tanto, creo que, como decía antes, en menos tiempo no se puede hacer más y mi nota, como ya os he dicho también, es de un 8. Y entramos en el top 10 y en el número 10 vamos a poner un 10. Porque valga la redundancia para hablar de Alexander Sørloth, un delantero que posiblemente con este sí que teníamos más expectativas, que le costó al Villarreal 10 millones y que con 23 goles y 6 asistencias creo que ha superado sus expectativas a principio de temporada. Cuando lo fichó el Villarreal por solamente 10 millones, todos nos echamos las manos a la cabeza porque no entendíamos cómo la Real Sociedad no había apostado por él, y la verdad que creo que el fichaje del Villarreal no ha podido ser más acertado. Como ya decía, 23 goles, posiblemente cuando estéis viendo el vídeo ya será el pichichi de esta temporada, y creo que sin duda Alexander Sørloth se merece esta temporada un pedazo de 10. Y vamos a pasar ahora a hablar de dos jugadores del Sevilla. El Sevilla es un equipo que es bastante difícil de analizar porque, bueno, su temporada ha ido de menos a más y la verdad que los fichajes, pues bueno, nos han dejado un poquito fríos. Primero vamos a hablar de Luque Bacchio, que llegaba por 10 millones al conjunto hispalense y sí que es verdad que no ha sido titular, solamente 11 titularidades en toda la temporada, pero creo que ha sido un suplente muy útil. 5 goles en esta temporada hablan de que ha sido un jugador bastante útil entrando desde el banquillo. Sí que es verdad que yo con Luque Bacchio tampoco tenía grandes expectativas porque creo que es un jugador que, bueno, se quedó un poco en ese hype que tenía en el FIFA, pero aún así creo que el riesgo no era alto, 10 millones al final. Bueno, sí que es una inversión, pero creo que tampoco es un gasto tremendo y creo que si te aporta 5 goles entrando desde el banquillo, pues bueno, por lo menos un 5 se le puede poner. Y al que no voy a probar es a Djibril Sow. Aquí, como decía, hay que hablar un poco de las expectativas, y sobre todo las expectativas más allá de las del club, también las personales. Djibril Sow era un jugador que a mí en el Eintracht me gustaba mucho y creo que en el Sevilla pues no ha terminado de dar ese salto de calidad que el Sevilla necesitaba en el centro del campo. Por lo tanto, le voy a poner un 4, como decía, por mis expectativas personales. Y pasamos al séptimo puesto, donde tenemos que hablar del griego de Tasos Doubikas. 12 millones pagó el Celta por el delantero griego, y la verdad creo que en Vigo habrá sido un poco decepcionante, porque sí que es verdad que no ha sido titular en toda la temporada, solamente 6 titularidades. Creo que también ha tenido la mala suerte de que Jørgen Strand Larsen ha dado un grandísimo rendimiento en la punta de Vigo. Aún así, como decía, con 6 titularidades y 6 goles, creo que a Tasos Doubikas hay que aprobarle y por lo tanto le he puesto un 5. Y seguimos en la Real Sociedad con Arsène Zakarian. Sí que es verdad que, bueno, esta puede ser la nota más polémica, porque, bueno, al ruso le he puesto un 7. Creo que es un jugador que ha venido de menos a más, que a principio de temporada me dejaba muy frío y me generaba muchas dudas, sobre todo porque no sabía muy bien en qué posición iba a jugar, pero bueno, creo que en las últimas jornadas, en los últimos meses, con las lesiones que ha tenido la Real y con la importancia que ha cogido el ruso, creo que el rendimiento ha sido bastante bueno y creo que por esos 13 millones la Real ha fichado un buen jugador. Y vamos a entrar en el top 5, donde ya os voy a ir adelantando que las notas buenas
buenas no van a ser. Y vamos a empezar por César Montes, central del Almería. Le costó 14 millones a un equipo que ha acabado descendiendo, sobre todo porque han sido un flan en defensa, y creo que el mexicano ha sido uno de los mayores culpables de esto. Ha sido titular en 21 ocasiones, pero su rendimiento ha sido bastante malo, y como decía, por 14 millones hay que pedirle bastante más a un central que en el Español me gustó, pero que en Almería ha sido un auténtico desastre, y por lo tanto le he puesto un 2. En el puesto número 4, aquí la verdad que me tenéis que echar una mano porque yo no entiendo la gestión que se ha hecho en el Atlético de Madrid con Artur Vermieren. A mí me parecía un fichaje perfecto porque hace años que el Atlético de Madrid necesitaba ese pivote defensivo, pero es que la realidad es que le costó 18 millones al Atlético de Madrid y solamente ha jugado un partido como titular. Un partido como titular, pues le he puesto un 1. Y vamos ahora sí con el top 3, y vamos a empezar por Arda Güler. Le he puesto un 4 y aquí os voy a explicar ahora el por qué. Creo que su final de temporada es muy bueno, creo que es muy sorprendente. 4 titularidades con 6 goles, creo que sin duda, la verdad que la temporada, el final de temporada no es malo, pero claro, creo que cuando fichas a un jugador por 20 millones es por lo menos para darle más minutos y más oportunidades, y hay que tener en cuenta que su primera titularidad no llegó hasta finales de abril. Antes de abril jugó algunos partidos, pero la verdad que la cantidad de minutos fue bastante triste. Entra en el 11 titular cuando el Real Madrid ya prácticamente ha ganado la temporada, y sí que es verdad que cuando ha sido titular y cuando ha contado con minutos el rendimiento ha sido bueno, como decía, 6 goles, pero aún así creo que al turco, más que al turco, a Ancelotti le podíamos haber pedido un poquito más en la gestión de este jugador, y por eso le voy a poner un 4. Y del Real Madrid vamos a pasar al FC Barcelona y vamos a hablar de un delantero brasileño que llegaba en el mercado de invierno por 40 millones, y aquí hay que partir de que creo que el Barça no era su intención tener que contar con Víctor Roque en el mercado de invierno. Aún así creo que cuando fichas a un jugador por 40 millones en una situación como la del Barcelona, una situación económica en la que considero que mucha paciencia no se puede tener cuando inviertes 40 millones, y teniendo en cuenta lo mal que estaba Robert Lewandowski en el momento en el que llega, creo que hay que pedirle bastante más, y yo por eso le he puesto un 1. Sí que es verdad que ha marcado 2 goles, pero aún así, como decía, cuando se invierten 40 millones en una situación económica tan mala, y cuando se supone que Lewandowski está muy mal y llegas para meter esos goles que el polaco no está marcando, pues creo que el rendimiento ha sido malo y por eso le pongo un 1. Y para terminar tenemos que hablar del fichaje más caro de esta temporada por 103 millones, tenemos que hablar de Jude Bellingham, jugador que llegaba a Real Madrid desde el Borussia de Dortmund y que creo que su rendimiento ha sido espectacular. 19 goles en esta temporada, teniendo esa función de delantero de media punta, un poco la posición que le ha dado un poco la gana al inglés, pues creo que sin duda es una muy buena temporada. No le pongo un 10 y le pongo un 9 por el simple hecho de que creo que Jude Bellingham era un jugador que ya conocíamos, que estaba contrastado en la élite, y que cuando pagas 103 millones por un jugador, creo que ya solo por ese dinero te tiene que dar un rendimiento, y por eso no le pongo un 10, pero creo que un 9 para el inglés en su primera temporada en la liga, creo que es una pedazo de nota. Y hasta aquí mis notas de los 20 fichajes más caros de esta temporada en la Liga Española. Ahora, como siempre os digo en los finales del vídeo, os toca a vosotros dejarme en comentarios qué notas pondríais vosotros a cada uno de estos fichajes. Y si os ha gustado el vídeo, como siempre os digo, dejar un like, suscribiros y activar la campanita porque vamos a seguir con el repaso de la temporada.